Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Magali Campos, directora ejecutiva de UNCE. A nombre del ingeniero Roberto Figueroa y de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, les damos la bienvenida a esta conferencia en línea, Prevención de Demandas Laborales, tema del cual nos hablará nuestro experto del día de hoy, licenciado Eduardo Mendoza Zúñiga, a quien agradecemos por acompañarnos esta mañana. Adelante, licenciado. Perfecto. Bueno, pues les comentaba que si querían la versión corta o larga del curso. Si quieren la corta, pues no contraten a nadie, nunca tendrán una demanda. La realidad es que eso es imposible en México. Requerimos mano de obra. El problema del país es que México es un país chambista, es decir, las personas trabajan en lo que pueden, no en lo que quieren, no en lo que deben, no en lo que saben. Trabajen en lo que pueden. Y obviamente eso genera disgusto, conformismo, y sobre todo y por encima de todo, mediocridad. Y hoy han encontrado, por el efecto de una ley laboral tan paternalista, el cobijo para que de cualquier situación se derive una demanda. Entonces, lo que vamos a ver hoy es generalidades de una relación laboral, disposiciones legales en materia laboral, contrato individual, las clases de contrato que hay, disposiciones legales en las sanciones disciplinarias y, si nos da tiempo, veremos el quinto punto, reglamento laboral, motivación y disciplina. ¿Por qué menciono esto? Que hay una diferencia entre la parte productiva y la parte disciplinaria. Son cosas completamente distintas. Voy a poner el ejemplo y ustedes me dirán si coinciden o no con mi apreciación. Generalmente en las empresas de manufactura, o en cualquier empresa, pero el bueno, el hábil, el capaz, el talentoso, el competente, siempre tiende a ser menos al que no. Y lo bulea, lo sapea, lo humilla, lo denigra, lo segrega, etcétera. Esa es una cuestión de carácter disciplinario, no productivo. Que el tipo buleador y hostil es buen trabajador y cumple sobradamente y con creces. Eso no le da ningún derecho a maltratar a sus compañeros. Sin embargo, lo hace. Hoy lo que busca la NOM 035 es precisamente mitigar este efecto, que haya respeto con los colaboradores, que haya respeto a la individualidad, a las preferencias religiosas, sexuales, políticas, ideológicas, etcétera. Y que éstas no se trasladen al ámbito laboral, al ámbito productivo. Es lo que pretende la NOM 035 y por eso busca tener un código de ética, conducta o comportamiento. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes se relacionen basados en la nueva reforma laboral con el contexto organizacional para optimizar el desarrollo en la responsabilidad de la atracción de capital humano o de talento humano.
Una pregunta, ¿los seres humanos somos un recurso? ¿Habremos sido un recurso o no? Voy a pedirles que revise el artículo 153, fracción I de inglés. Artículo 153, fracción I, primer párrafo. Si nos damos cuenta, pasamos de un recurso. El recurso es algo que no tiene capacidad de reacción, que es igualmente equivalente a un recurso como, por ejemplo, un foco, una moneda, un automóvil. No le importa si son las 10 de la mañana o las 10 de la noche. A una persona sí. A una persona sí le importa si hace frío o calor, si llueve o no llueve, o sea, pero también como factor, el factor se potencializa y obviamente los seres humanos tenemos esa vasta capacidad de potencializar nuestro talento con aquello que nos gusta, con aquello que nos apasiona. Entonces, lo primero que tenemos que buscar, o sea, en el mundo no hay gente mala, hay gente competente o no competente. Los valores son los que nosotros busquemos acorde con nuestra empresa para atraer personas que coincidan con esos valores a nuestro centro de trabajo. Pero lo que tenemos que buscar junto con esos valores es su nivel de competencia para el desempeño de un puesto. Dicho lo anterior, esto nos genera una relación laboral. ¿Cuáles son hoy las vertientes de una relación laboral? Primero, ¿cómo es el mercado laboral actualmente? Un gran incremento de la presencia femenina en la mayoría de los sectores profesionales. Aumento de la producción, pero disminución de los puestos de trabajo. Aparición de nuevas profesiones. El sector que más ha crecido y mayor cantidad de rama económica permite es el turístico, el de servicio. Aumento de las pequeñas empresas. Fuerte competencia entre las empresas y mayor distancia y tiempo de traslado entre empleo y hogar. Esas hoy son las constantes del mercado laboral en el país. Ahora, ¿cuál es el centro de la reforma laboral que está vigente? De la del 1 de mayo del año pasado. El centro del trabajo de la reforma, es el artículo 3, donde nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social y no un artículo de comercio. Dice que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, etcétera. Pero continúa diciendo, y esto es muy, muy importante, que no se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias sustentadas en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. ¿A qué se refiere este punto? A que todo lo que tengamos en una descripción de puesto tiene una razón de ser, tiene una justificada razón de ser. Pero bajo este criterio, ¿quiénes de ustedes cuentan con una eficiente descripción de puesto? Y comento esto porque hoy las empresas son la mejor arma que tienen
para defender el por qué contratan, el por qué prefieren, el por qué facilitan el empleo a X tipo de persona que a otro X tipo de persona. Voy a poner el ejemplo más simple. ¿Alguien sabe de ustedes cuál es la edad máxima y el peso límite para realizar trabajos de altura? La edad máxima son 50 años, la edad máxima. Y el peso límite son 80 kilos. Y la altura máxima son 10 metros, por efecto de la gravedad. Más allá de cualquiera de estas circunstancias, la norma no se hace responsable de una lesión o de un accidente. Y se considerará como riesgo de trabajo el haber incumplido con cualquiera de los elementos antes mencionados. Entonces, ¿por qué 50 años? Porque la capacidad auditiva se va deteriorando con la edad y el sentido del equilibrio está en el oído. Más de 80 kilos es un riesgo potencial, tanto de pérdida del equilibrio como de resistencia del peso caída. Y entonces, si nosotros justificamos con base en criterios que acrediten la actuación, estamos del otro lado. ¿Y qué mejor elemento que una descripción de puesto? Entonces, dicho lo anterior, con esta descripción de puesto, empezamos con este esquema, este proceso. Lo primero es que requerimos una requisición de personal, es decir, una cartita, una solicitud donde nos especifiquen 3 cosas importantes: las características del puesto, los conocimientos requeridos y las competencias necesarias para cubrir esa posición. Por ejemplo, un auxiliar de almacén, ¿qué características debe tener? Pues ser una persona ordenada, ser una persona lógica, ser una persona responsable, tener iniciativa, conocimientos obviamente de almacén, conocimientos de primeras entradas, primeras salidas. Sí, va a manejar algún tipo de conversiones de pesos, gramos, litros, kilos o lo que sea. Conocimiento de los materiales a emplear por la empresa. Y dentro de las competencias, trabajar en equipo, tolerancia a la frustración, capacidad organizativa, orientación al cliente, espíritu de servicio. O sea, y entonces tenemos bases para buscar en una primera condición qué características debe tener la persona a la que vamos a postular al puesto. Y entonces comparamos esa requisición de personal con el análisis y la descripción del puesto. Para quienes tengan sindicato, hay que escribir una cartita al sindicato para pedir, de acuerdo con los artículos del 154 al 160, que son los artículos de preferencia, antigüedad y ascenso.
Estos artículos le dan al sindicato la capacidad de proponer personas. Y con esto, el área de recursos humanos se quita, se minimiza la carga de trabajo para estar reclutando. Y le da oportunidad al sindicato para que pueda hacer lo propio. Y ellos no nos van a decir a quién contratemos, nos van a proponer para que contratemos. Es cosa distinta, pero sí tenemos que hacer esta carta. Al cabo de 8 días, si el sindicato no nos ha propuesto a nadie, automáticamente actuamos con una parte de la ley que se llama negativa ficta. Es decir, sin que nos hayan dicho no, pasando una semana, automáticamente podemos actuar en consecuencia y buscar nuestros candidatos de motu propio. Pero no podemos hacerlo si el sindicato no nos ha recibido la carta. O nos corremos el riesgo de que el sindicato se inconforme y pueda demandarnos, en cuyo caso vamos a perder. Y nada más para que tengan idea, váyanse a los artículos del 992 en adelante hasta el 1006 que hablan acerca de las infracciones, de lo que son los castigos, las multas de la Secretaría del Trabajo. Anteriormente, las multas iban de 15 a 315 salarios mínimos. Hoy ya no. A partir del 26 de enero del 2016, esto cambió a UMAS, Unidad de Medida Administrativa. Está en el Diario Oficial de la Federación. 26 de enero del 2016. Y ahí se establece que la unidad de medida está en 78.04. Y las multas van de 50 a 5,000 unidades de medida administrativa. O sea, hace UMAS. Ahora bien, pasamos al siguiente punto. Ya hice mi convocatoria, ya la publiqué, empieza mi reclutamiento. Jóvenes, ¿qué tiene más valor legal los primeros 30 días de una relación laboral? ¿Una solicitud de empleo o un currículum? La solicitud de empleo en la parte posterior y final de la hoja tiene un recuadro en donde manifiesta la persona dos cosas: que lo que está diciendo es verdadero y, lo más importante, que es susceptible de comprobarse, de corroborarse. Por lo cual, automáticamente nos exime de cualquier sanción que pudiera haber por el IFAI. Y ahí ya la persona, de puño y letra, con firma autógrafa, nos está dando la facultad para poder investigarlo. La única condición que debe tener la solicitud de empleo es que debe estar prístina, limpia, sin tachones, borraduras o enmendaduras. Y muchos de nosotros acostumbramos a hacer anotaciones en la solicitud de empleo. No les quito la intención, no les digo que no lo hagan, pero busquen para conservar en el expediente una solicitud de empleo que no tenga tachaduras, enmendaduras, borraduras o que estuviera con anotaciones. Tendrá vigencia solamente los primeros 30 días
30 días de la relación laboral. Con la solicitud de empleo, podemos nosotros rescindir una relación de trabajo si es que la persona no cumple con lo que allí él manifestó hacer o decir hacer, o algún documento, algún conocimiento o grado académico o lo que sea que no cumpla con el estándar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un contrato, le doy un contrato por 3 meses, 90 días, y a los 30 días el trabajador no me ha traído su acta de nacimiento? ¿Qué hago? Yo no pues sé que se llama Juan, pero ¿y si no es Juan? ¿Qué hago? La ley le da al trabajador, artículo 42, fracción 4. Vamos a ponerlo en condiciones ahorita de esta pandemia. Oye Luis, tu acta de nacimiento, ¿cuánto tiempo tenemos para darle gracia a que nos traiga el acta? ¿Qué dice el artículo 42, fracción 4? Suspensión de la relación laboral o de la obligación del patrón de pagarle o del trabajador de cumplir si no se cumplen lo establecido por el artículo. Pero ahí no dice cuánto tiempo, nada más dice suspenderlo si no cumple con traer los documentos. El artículo 43, fracción 4, es decir, la fracción 4, el trabajador tiene hasta 2 meses para cumplir con el contrato, con el establecimiento del documento. Si el trabajo es por un mes, en un mes ya se rescinde el contrato porque no cumplió con el compromiso. Pero si el contrato es por más de un mes, entonces tendremos que esperarnos a que se cumpla este periodo. Ahora, ¿qué pasa y en qué artículo me baso para despedirlo si es que a los 2 meses no cumplió? Artículo 47, fracción 14 bis. 47, fracción 14 bis. ¿Qué dice? De documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo a que se refiere la fracción 4 del artículo 43. Así es. Entonces, con todo eso, podemos nosotros sustentar y por ello requerimos conformar un expediente lo más completo posible. Entonces, bueno, tenemos, con base en lo anterior, tenemos estas posibilidades de que se genere una requisición de personal, puesto de nueva creación, jubilación, renuncia, rescisión, abandono de empleo, incapacidad parcial o permanente. La relación de trabajo se exige cuando se dan estos 3 requisitos. Primero, que este es el más importante, el más importante. Ustedes han escuchado el adagio que reza, paga manda, perdón. Dice el artículo 8. ¿Qué dice? Dice, trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Dice que hay que pagarle. ¿Por qué no es el que paga manda? Porque ¿qué crees? Que el que manda no es el que paga.
¿Cuándo han visto a un supervisor, a un jefe, a un gerente, a un director sacar de su pecunio y pagar? ¿Cuándo? Pues nunca, nunca. ¿Quién paga? La empresa. Y la empresa no manda, manda quien la dirige. Y por ello, el primer vínculo y el más importante de todos es la subordinación. Para que haya subordinación, se requieren 3 elementos fundamentales: el cuándo, el cómo y el dónde. Si uno de estos no se da, no puede haber subordinación. Y entonces no hay vínculo laboral. Voy a poner el ejemplo. Yo pido un Uber, pues yo le digo dónde, ¿verdad? ¿A quién corre? Le digo a qué horas, cuándo, pero no le puedo decir cómo maneje o cómo meta las velocidades o cómo se desplace por la ciudad. No sé, él tendrá sus propias decisiones. Otra, yo saco una cita con un médico particular. Doctor, ¿me puede atender? Sí, como no. ¿Le parece bien el viernes a las 6 de la tarde? Sí, está perfecto. Pues yo ya establecí el viernes, ya establecí el horario, ya establecí el dónde en su consultorio. Pero yo le puedo decir, oiga, doctor, recéteme Vicodin, recéteme Rohypnol, recéteme Diazepam, porque no. Entonces, mientras no haya subordinación, no hay relación laboral. O habrá otro tipo de relación que no me compromete a mí como patrón. Segundo, prestación de un servicio personal. Yo no puedo delegar a nadie a que haga lo que yo me comprometí a hacer. Por eso aquí es tan importante que independientemente de un contrato colectivo, haya contratos individuales. Porque el contrato individual compromete más al trabajador y defiende más al patrón que al trabajador. Ahorita lo vamos a ver. Y 3, un pago de tal servicio. Oye, Eduardo, pues no, que no se pagaba. Artículo 20, por favor. Ok, yo lo tengo. Dice, se entiende por Adelante. relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Quiere decir que si yo le mando a una persona que realice algo y establezco un salario, automáticamente se generó una relación laboral. Aquí, ojo chicos, a quien más defiende un contrato es al patrón, no al trabajador. La ley estima que si tú tienes un RFC de 12 dígitos, eres patrón. Ya tienes 12 dígitos, eres empresa. Y te voy a tratar como empresa. Y aquí no hay ley chiquita, mediana o grande. La ley es la ley. Y el incumplimiento o el desconocimiento no te exime de responsabilidad. Al contrario, más te obliga. Entonces, dicho lo anterior, todos los artículos que van del 20 al 41 nos hablan de las relaciones de trabajo, de los contratos. Ahora,
¿Cuáles son, a qué nos comprometemos o a qué nos obligamos los patrones y los trabajadores? Los patrones tenemos 36 obligaciones, 36 obligaciones que están establecidas en el artículo 132. Ahí están las obligaciones de los patrones. El 133 habla de las prohibiciones de los patrones, lo que tenemos prohibido hacer. El artículo 134 contiene las obligaciones de los trabajadores, es decir, a qué se compromete el trabajador, a qué se obliga el trabajador al firmar un contrato. Y el 135, ¿cuáles son las prohibiciones de los trabajadores para actuar en consecuencia dentro de una jornada laboral? Ahí están establecidos. Ahora, ¿qué dice el contrato individual? ¿Qué dice el contrato individual? Vámonos al artículo 25, por favor. Chicos, nunca, jamás en la vida, nunca describan en el contrato las actividades que el trabajador debe realizar. Nunca, por favor. Jamás de los jamás se lo hagan. Allí en donde dice el servicio, pongan el nombre del puesto. Por ejemplo, auxiliar de almacén. Y entre paréntesis, pongan según descripción del puesto correspondiente. Cierro paréntesis. Eso es todo lo que va a tener el contrato en relación a los servicios que deba prestar. ¿Por qué razón? A partir de esta nueva reforma laboral, las instancias laborales están suscritas a un circuito judicial. Anteriormente, los inspectores de trabajo podían solicitar sin más todos los documentos que se les pegara a su real y soberana gana. Hoy no. Hoy se tienen que hacer mediante una instancia judicial, mediante un edicto judicial. Es decir, una solicitud expresa del juez, que se las va a dar, pero mediante esa solicitud expedida por el juez, ustedes van a tener oportunidad de cualquier situación actuar en consecuencia, o modificar la descripción del puesto, o cancelar algún párrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podrá ser más que el juez el depositario de esa descripción del puesto. Nos estamos protegiendo la integridad de la empresa. Y no se trata de ser buenas o malas personas. Algo que me ha quedado claro en mi ejercicio profesional es que lo que menos tiene la ley es que se ajusta. La ley es lógica y la ley se basa en principios de poder demostrar. Quien tiene la capacidad de demostrar tiene la ventaja del triunfo. Quien no tiene forma de demostrar, de comprobar, de sostener, ya perdió. Entonces, ¿cuántos tipos de contrato conocen? Ven que hoy hay 6 contratos. 6 tipos de contratos. Aquí algo que hay que entender de la ley es que la ley tiene un principio básico, un principio que se basa en el tiempo. La ley dice, primero
en existencia, primero en derecho. Entonces, el primer contrato es el que tenemos, que es un contrato a prueba. Este contrato existe fíjate bien, independientemente de que el contrato que le demos al trabajador inicialmente, ojo, inicialmente sea de planta. Independientemente de que el primer día que el muñeco entró a trabajar, le digamos que tiene la planta, va a prevalecer por ley los 30 días de prueba. Así queramos o no queramos. Y esto automáticamente nos favorece, por lo que decíamos al principio. Y esto lo ampara únicamente la solicitud de empleo. Porque si el trabajador en estos primeros 30 días no cumple, no satisface, no despega, pues obviamente no vamos a cargar con un lastre. Antes de que termine los 30 días, lo rescindimos. Oye, Eduardo, pero le dimos un contrato. Bueno, sí, claro. Pero por encima de todo está el de prueba. Ahora, tenemos el segundo de prueba. El segundo de prueba puede ir desde los 45 días, es decir, 15 días más de los 30, hasta un periodo por 180 días. Igualmente, si yo durante los primeros 30 días observo que la persona que ocupa el puesto no tiene el talento, la capacidad, el conocimiento, las competencias, igual, le voy a rescindir el contrato. Nada más hay un pequeño detalle. Vámonos al artículo 39b, último párrafo. El detalle es que, ¿quién de ustedes tiene comisión mixta de capacitación y adiestramiento? Porque si no tienes comisión mixta, pues no puedes crear esta figura de contrato. Ni a prueba por más de 30 días, ni de capacitación. Así de simple. Es como si tienes unos patines para hielo, pero no hay pista de hielo. Nada más dime dónde vas a patinar. O si tienes unas clases de natación, pero la alberca no tiene agua, ¿cómo vas a nadar? No sé si me explico. Entonces, igual aquí, para que surtan efecto, porque aquí dice, tomando en consideración la opinión de la comisión mixta, bla, 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 bla. No dice, si quieres, si puede la comisión, si existiera la comisión, tomar en cuenta su opinión. No, claramente dice tomando en cuenta. Tiene que haber una comisión mixta. Pero la pregunta es, bueno, ¿y yo tengo la obligación como patrón de tener una comisión mixta? ¿Sí o no? Pues, ¿qué crees que sí? Artículo 132, fracción 28. X. Dice, participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. ¿Cómo ves? Compañero, ¿de cuántos colaboradores es su empresa? ¿Cuántos colaboradores tiene? Actualmente tenemos 70. Ok. Ahí nomás por estricta curiosidad, vámonos al artículo 153E. Ojo, lo que nos va a leer ahorita
es obligación para las empresas con más de 50 trabajadores. Pero no quiere decir que las que tienen menos estén exentas, porque el artículo 132, fracción 28, nos obliga. Nada más que acá nos forza en la 153, fracción, ¿qué dice? Empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de... Okay. Ahí vienen 5 disposiciones. 5 disposiciones. La primera, vigilar la capacitación. La segunda, velar por la productividad y los modelos productivos más convenientes para la empresa. Y así se va. Otra nos habla de que pueden interferir en el PTU. Otra nos dice que pueden interferir en la productividad y en los acuerdos nacionales, estatales y locales. Pero las otras dos, una está escondida en este artículo, en el 39B, donde dice dar la autorización o visto bueno para que se le rescinda o para que se le dé otro contrato al trabajador que está bajo capacitación o a prueba. Y la séptima está en el artículo 153, T de tomate. A ver, búsquenla. 150. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este capítulo tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de este, a través de las autoridades del trabajo, a fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda en los términos de la fracción 4 del artículo 539. Ok, entonces fíjate, tienen la obligación como comisión mixta de validar un grado laboral, una competencia laboral. Es decir, la comisión mixta te hace experto en tal rubro, en trabajo en equipo, en comunicación, en relaciones laborales, en soldadura MIC o en soldadura MAG o en, ¿sí me explico? Y eso obviamente pues tiene un valor, porque de acuerdo con el artículo 154 dice que el patrón está en obligación de preferir en igualdad de circunstancias al trabajador capacitado del que no lo esté. Y si tú tienes una constancia laboral donde acredite que tomaste el curso fulano, pues oye, ¿a quién contratarías? ¿Al que tiene conocimiento y experiencia en esa área que tú requieres o al que no la tiene? Pues es obvio, o sea, el que la tiene, el que te demuestra documentalmente que está capacitado. ¿Sí me explico? Y entonces tienes una forma de preferir, una forma de ascender, una forma de mejorar el sueldo, una forma de con trabajadores que no tienen esa capacidad. Tenemos una pregunta. Sí, claro. Y si tenemos 35 trabajadores, pero por outsourcing 20. Aquí, artículo 13, por favor. Son solidariamente responsables también. Exacto. Aquí es como, por ejemplo, digo, poniéndolo como analogía, nada más como analogía. Imagínate que en vacaciones
llegan los hijos de tu hermano, ¿sí? Tú tienes 3 chavitos y te llegan otros 3. Y van al parque. A ver, niños, vamos a comprar un helado. Bueno, los de mi hermano fórmense a la derecha porque no les va a tocar. ¿Es justo? Pues no. Al momento en que los invitas, eres solidario obligado. Y Juan te llamas. Entonces, igual acá, o sea, son trabajadores que te sirven a ti. Y aquí lo único es formar la comisión solamente con tus trabajadores. Pero los que vienen del outsourcing tendrán que someterse a esa disposición. Es decir, tú les vas a comprar a tus niños un helado de una bolita, a los primos un helado de una bolita. Tú les vas a comprar un helado de 2 bolitas, helado de 2 bolitas para todos. Es igual el outsourcing. Lo que tú le des a uno, se lo tienes que dar al otro. Lo que tú le exijas a uno, se lo tienes que exigir al otro. Lo que tú le pidas a uno, se lo tendrás que pedir al otro. Así de simple. No. Tipos de contratos, aquí se los puse todos. Aquí muchas veces me preguntan, oye Eduardo, ¿le puedo dar un contrato mensual por 5 meses? Claro, pues tú puedes hacer lo que quieras. Oye Eduardo, ¿y es legal? No. ¿Cómo? ¿Entonces por qué me dices que sí? ¿Quién soy yo para prohibírselos? Pero aquí el artículo 39D dice que los periodos de prueba y capacitación son improrrogables. Es decir, no los podemos extender indefinidamente. Si tú das un contrato, el siguiente y automáticamente es de planta. Automáticamente. Ya no hay vuelta de hoja. Así lo hagas por 10 minutos. El segundo contrato es de planta. ¿Cómo ven? Luego, a lo que ya leímos de las causas de suspensión, el artículo 42, y entramos en disposiciones legales en materia laboral. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Primero, que haya una relación de trabajo. 2, que esta relación esté sustentada por un contrato. 3, que en el contrato se defina y se establezca con toda precisión quiénes son los sujetos de la relación. ¿A qué me refiero con esto? Chicos, pidan por favor que el trabajador les lleve un acta de nacimiento original. Porque el acta de nacimiento original es lo que le da certidumbre a la relación laboral. Con el acta de nacimiento original estamos corroborando que el muñeco es el muñeco. O sea, que la persona es la persona. Que quien dice ser fulanito de tal, es fulanito de tal. Miren, hace 10 años, por estas fechas, entre abril y mayo, en San Juan del Río, una camionetita que venía de una empresa con 14 pasajeros, se volteó. De los 14 pasajeros, fallecieron 9 personas. Pero lo más curioso es que de las 9 fallecidas, de las 9 que estaban ahí, el féretro con un cadáver, 5 estaban vivas. 5 estaban vivas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Pues muy fácil. Las personas que fallecieron eran la hermana menor, era la prima, era la vecina,
que les habían pedido su acta de nacimiento y su CURP y su RFC. Y lo llevaron. Y como era copia de la copia de la copia de la copia, pues desde el Discovery sí se parece. Y ándale, que no eran la persona que decían que era. Obviamente, a esta empresa el chistecito le costó más de 35 millones de pesos. Y digo, por ser una empresa del tamaño de empresa que pues no quebró, pero estuvo a dos de quebrar. A dos de quebrar. Entonces tú pregúntate si tu empresa tiene la capacidad de soportar un misilazo, un bazucazo de 40 millones de pesos. Porque no se andan con chiquitas de, es una empresita. Olvídate, son durísimos. Ahora, para el patrón, para la ley, el patrón y el trabajador trata de igualarlos. Y para ello equilibra otorgándole al patrón la carga de la prueba. En la gran mayoría de los recursos judiciales, quien afirma está obligado a probar. Quien afirma, quien demanda, está obligado a probar. En cuestiones de ley federal del trabajo, el que afirma nunca estará obligado a probar. Todo eso se le queda al patrón como parte del desgaste natural que va a tener dentro de una relación de trabajo. Y entonces, para eso existen los siguientes artículos. El 804, si nos vamos a... Una obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. Inciso 1, contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable. Inciso 2. Contrato. ¿Cómo sé que la persona que contraté es la persona que contraté? Lo único que me da certidumbre jurídica es el acta de nacimiento. ¿Qué pasó en esta empresa del accidente? Que era copia de la copia de la copia del acta, de la credencial del lector, de la prima, de la hermana, de la sobrina, etcétera. Y como eran de una población, de un pueblito, se les hizo fácil validarlos. Entonces, tú tienes el contrato, pero necesitas tener algo que le dé certidumbre jurídica a ese contrato. ¿Qué le da certidumbre? El acta de nacimiento. Entonces, cuando tengas un trabajador, solicítales el acta de nacimiento original y cuando termine la relación de trabajo, entonces le devolverás el acta de nacimiento previo a haberla fotocopiado y que en la fotocopia, el trabajador ponga de puño y letra, acepto haber recibido el original de este documento en este momento que termino mi relación laboral con X empresa. Nombre, fecha y firma. Y listo. Porque estos documentos tendrás que conservarlos por 5 años. 5 años. Ahora, ahí ya tienen el artículo 804. Vámonos al artículo 784. ¿Qué dice? El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que
de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa bajo el apercibimiento de que se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia. 1. Fecha de ingreso del trabajador. ¿Con qué Inciso compruebo la 2, fecha de ingreso? con el ¿Con qué contrato de compruebo la trabajo. fecha de- Y si no tengo, Con el Con alta la solicitud. y si no la tengo, Con la solicitud de empleo. y si no la tengo, Registros de entrada al área laboral. ok, Con testigos. esa es una buena. Con el alta del IMSS también se puede. Con las, con los pagos, si tienes los FDIs de nómina, con eso también se puede acreditar. Con las ¿A partir de cuándo? Exactamente, también con el registro de nómina de entradas y salidas. Miren, algo que es muy importante es hacernos valer de la tecnología que hoy tenemos. Por eso es muy importante que tengan una petición de firma de confidencialidad y de datos internos de la empresa, de manera que el trabajador les dé permiso de que puede ser grabado y puede ser monitoreado bajo grabación, porque eso automáticamente les da derecho a apelar al artículo 776. Por ejemplo, puedes usar un video como evidencia de alguna falta cometida por el trabajador o no puedes. 776 dice, en la fracción 8 dice que sí se puede, fotografías, cintas cinematográficas, registros, grabaciones de audio y de video. Y toda la tecnología que esté próxima a ser descubierta. Entonces, bueno, Así es. tenemos los elementos para poder demostrar y para poder probar los dichos a los que podamos tener acceso mediante elementos tecnológicos y digitales. Así que, por lo mismo, también podemos conservar en registros digitales copia del acta de nacimiento, copia del contrato, copia del alta del IMSS, o sea, tener todo eso en digital para que no tengamos un archivo tan pesado de tanto papel, sino todo lo digitalizamos. ¿Estamos de acuerdo? Sergio de Santiago, las actas de Claro. nacimiento actuales son digitales. ¿Cómo se identifica como original? Hoy las actas de nacimiento traen un sello digital en la parte inferior. En la parte inferior, y pueden ser tramitadas por una, que la cadena digital autentifica la validez de ser originales, aunque estén impresas en hojas de blancas, pues, o sea, no importa, el sello digital les da el valor. Por eso, para cuando hagamos uso de la tecnología digital, tenemos que apelar al artículo 836, inciso D de dedo. En el desahogo de la prueba de medios electrónicos se observarán las normas siguientes.
Inciso 1. El tribunal designará el o los peritos oficiales que se requieran, a fin de determinar si la información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada, tal y como fue Así es, generada desde el primer momento, ubicándola en totalmente. tiempo y espacio entre el emisor y destinatario. Bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos al trabajador, ya está contratado, ya tiene la planta y empieza a mostrar actitudes contrarias a lo esperado? ¿Qué opciones tengo? ¿Existen las actas administrativas o no existen? ¿Son válidas o no son válidas? ¿Hay algún artículo de la ley que las sustente o no existen artículos de la ley? ¿Creen ante la ley? Ante la ley, un acta administrativa no existe y carecen de valor. Carecen de valor. Bueno, ¿cómo? ¿Sí? Sin embargo, se recomienda hacer actas circunstanciadas o actas de hechos. Y para esto recomiendo que llamen al trabajador, lo citen y no lo agredan, no lo ataquen, no lo confronten, no lo amaguen. Comiencen por decirle al trabajador alguna cualidad que usted le haya notado. Aunque sea, Luis, qué bonita letra tienes. No importa, pero comiencen diciéndole algo bueno. Hola Luis, buenos días. Toma asiento, por favor. Mira, Luis, te mandé llamar porque la empresa reconoce en ti una persona con este y este talento. Es más, nos gusta tu letra. Lamentablemente, Luis, hoy no te llamo para eso. Te llamo porque pasó esto ayer. O se te culpa de esto ayer. Y quiero escuchar tu versión. No, es que a mí me tienen mala voluntad y la gente ya ve cómo es de chismoso. Bueno, Luis, yo no estuve. Yo no puedo juzgar si está bien o está mal, si se hizo o no justicia. Pero no quiero que se cometa otra injusticia si yo actúo con base en los elementos que tengo. Y entonces, pues ya le propones, si tú fueras la persona agraviada, ¿qué castigo te merecería? ¿Qué castigo le pondrías a esa persona? A ver, Luis, que tu boca sea la medida. Obviamente podemos pedir que el trabajador actúe bajo un criterio disciplinario, es decir, que él solito establezca su castigo. Que él solito diga, no, pues yo creo que me merezco un día de suspensión o 2 días de suspensión. Vámonos al artículo 423, fracción 10, por favor. Disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. Así es. Entonces aquí le pedimos al trabajador que sea su boca la medida, que él se ponga el castigo. Pero antes de llegar a esa instancia, vamos a pedirle que de su voz nos relate lo que aconteció. Y luego que eso mismo nos lo escribe en una hoja, su relato, lo que nos contó. Y ya después,
a que se compromete y también que no lo ponga por escrito. Como decía mi abuela, no hay borracho que trague lumbre. Nadie va a comprometerse a algo que no esté en capacidad de cumplir. Nadie, nadie absolutamente. Y entonces, con estos elementos, ya tengo un acta circunstanciada, un acta de hechos. Y entonces sí, vámonos al artículo 729, primera fracción, que es la única referencia en toda la Ley Federal del Trabajo que habla acerca de las actas administrativas. Y esta es una versión muy ligera, muy somera, muy, híjole, no sabré cómo decirlo, pues muy vaga de una acta administrativa. Ok, ya la tengo. Artículo 729, fracción primera, ¿qué dice? Amonestación. ¿Pero cómo se llama el artículo? A 729. Las Ajá. correcciones disciplinarias que pueden imponerse son: inciso 1, Uno. amonestación. Tan. ¿Qué es una amonestación? Es una llamada de atención verbal o escrita para corregir un acto disciplinario en la empresa. Punto. Entonces, ya que entendimos eso, ya que sabemos que no podemos aplicarle más de 8 días, ya que sabemos que el trabajador tiene derecho a ser escuchado, entonces actuamos en consecuencia. Y aquí los aspectos a los que podemos apelar es la rescisión de empleo, el despido, ya sea justificado o no, y las consecuencias de poder generar ese despido. Si nosotros, miren, anteriormente, cuando no le podíamos dar aviso al trabajador, podíamos hacerlo bajo otra instancia. ¿Qué instancias hay? Una de las más socorridas era hacerlo mediante una mensajería, alguien que llegara y le diera a él, pero no había la certidumbre de que verdaderamente fuera la persona o se le hubiera dado el día que nos convenía, etcétera. Entonces, aquí parte de lo importante de hoy, esta ley, es que de no hacerlo del conocimiento del trabajador, ya no podemos ser juzgados como despido injustificado, porque prevalecerá la razón por la que se está despidiendo y no por el habérsele notificado o no. Eso ya entrará en segundo término. Es una ventaja que nos ofrece esta nueva Ley Federal del Trabajo. Ahora, aquí les doy un ejemplo de acta de constancia de hechos para que se puedan guiar cuando quieran realizar una. Notificación de sanción al trabajador. Tenemos que darle una hojita en donde venga tu nombre como recursos humanos y con estas cláusulas firmada por el representante de los trabajadores de la comisión mixta y el representante del patrón. ¿Cómo ven? Y mira, listo. Ahora, ¿qué causas tenemos de rescisión del empleo? ¿Qué causales tenemos? Pues en primer lugar, todas las que establece el artículo 47. El 47. Pero habrá otras causales de despido.
Claro. El artículo 185. Vámonos al 185. De confianza pueden ser rescindidos con una mínima condición de sospecha de confianza o duda de la confianza. Pero quiero poner un ejemplo clarísimo de lo que no debe hacerse en casos de una rescisión. Por ejemplo, imagínate que estás en la empresa y ves a un trabajador flagrante guardándose una Mont Blanc de la oficina del director entre sus ropas. ¿Cómo actuarías? ¿Qué harías? Tú eres de recursos humanos. ¿Cómo actuarías? ¿A quién llamarías? Pues a vigilancia. Porque ellos son los encargados de prevenir la integridad y la seguridad de la empresa. Es correcto. Yo no hago nada, absolutamente nada. Vigilancia llega, toma cartas en el asunto y vigilancia tiene que llamar a Guardia Municipal. Porque Guardia Municipal es la preventora del delito. Ellos no lo pueden someter y llevar a una autoridad porque carecen de facultades. Así es. Entonces llega Guardia Municipal, vigilancia le da el reporte, le dice, pues mire, aquí el ingeniero Alejandro se encontró a esta persona sustrayendo este material. O en aparente sustracción del material. Bueno. Guardia Municipal se lleva al muñeco, se lo lleva a la fiscalía y el fiscal lo va a confrontar. A ver, compañero, ¿qué estaba haciendo en la oficina que no es suyo? Y lo que diga, lo que aquí no importa que diga. El fiscal tiene que entregar un documento que se llama acta. Un acta. Con esa acta, yo la agrego a la rescisión de empleo. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué razón lo voy a rescindir? Y aquí es interesante esto porque si me equivoco al crear la razón de la rescisión, automáticamente me estoy metiendo gol yo solito. Porque lo van a reinstalar. Tiene que haber una razón que verdaderamente justifique que no puedo dejarlo dentro de la empresa. Son artículo 47, fracción 2. Juzgarlo de robo, porque no tengo ninguna facultad, no soy ninguna autoridad al respecto. Entonces no lo puedo juzgar. Pero ya con el acta, automáticamente a mí, empresa, ya no se me hace una persona facultada en su honradez y en su probidad. Y por esa razón, lo estoy rescindiendo. Porque ya no le tengo confianza. Se acabó la confianza. ¿Sí estamos de acuerdo? La gran mayoría, cuando vemos algo así, lo acusamos de robo. ¿Y qué crees? Vamos a perder. Vamos a perder porque lo primero que te va a decir la autoridad laboral es, ¿y usted es juez? No soy juez, ¿cómo voy a ser juez? Porque ya lo están juzgando de robo. Bueno, es que yo vi que se guardó una pluma en la bolsa que no era suya. Sí, nada más que eso no lo hace delito. Eso lo hace sospechoso, pero no delincuente. Cuando se cambian las versiones.
¿Por qué otra razón podemos rescindir a un trabajador? Artículo 291. Quienes ustedes tengan fuerza de ventas o áreas comerciales, cobradores, vendedores, promotores, surtidores, agentes comerciales, o como quieran llamarles, el 291 dice que podemos rescindirlo si hay una pérdida de la capacidad de ventas o disminución de su capacidad productiva propagandística. Entonces, pues ya tenemos elementos para que si Juan vendía 10 pies por mes y ahorita está vendiendo 6, pues podemos rescindirlo. Oye, Eduardo, pero es que hay pandemia. Pues ya cambia la situación. Porque ahí no podemos culparlo de que no pueda vender, pues si no puede salir, si todo lo donde sale está cerrado, si donde ofrece no lo atiende, pues no es su culpa. Si estamos de acuerdo. Pero tendría que pasar esta condición permanentemente. Digo que la ley no es mala ni es buena. La ley es lógica. Pero nosotros dentro de nuestra lógica tenemos que también saber actuar en consecuencia, es decir, ¿cómo se portó la persona a la que voy a rescindir? Si es una persona que de veras, vale la pena, vamos a ayudarla. Vamos a darle lo que se merece por ley. Pero si es una persona que no se lo merece, pues también vamos a darle lo que se merece por ley. Aunque bajo otra versión. Por ejemplo, artículo 162. Vamos al artículo 162. Pagar prima de antigüedad. Pero aquí la prima de antigüedad está supeditada a lo que dicen los artículos 485 y 486. El artículo 485 dice que le tengo que pagar el tope máximo de 2 salarios mínimos si ha trabajado en lugares distintos, se prorrateará el trabajo más grande, con mayor tiempo. Y entonces aquí la persona tendrá derecho a que se le pague con ese promedio el doble del salario mínimo. Hay hoy actualmente 2 zonas de salario, la zona fronteriza y el resto del país. Entonces yo le voy a pagar, si trabajo en la zona fronteriza, lo que aplica ya como frontera. Si trabajó más tiempo en la zona centro, le pagaré lo que equivale a la zona centro del país. Ahora bien, la ley dice que el trabajador será finiquitado por 12 días, 12 de salario mínimo al doble. ¿Cuánto es pagarle todos los proporcionales? Proporcional de vacaciones, proporcional del reparto de utilidades, propiedad, que son por ley lo que le tengo que pagar, más los 12 días o el equivalente por años de trabajo, como dice el 162. Pero aquí me estoy enfrentando
a una persona mala copa, que grillaba toda la empresa, que nada le parecía, que siempre estaba de malas, ofendía a la gente, pateaba las sillas del comedor. No. Todo un personaje el muchacho. ¿Se merecerá eso? Como al final de la ley, al final, donde habla de los artículos transitorios. Bueno. A todos. Con 15 años es la obligación. Y con más de 15, solo puedo despedirlo por una causa que verdaderamente lo justifique. Okay. Antigüedad a que se refiere el artículo 162 a los trabajadores que ya están prestando sus servicios a una empresa en la fecha en que entre en vigor esta ley, se observarán las normas siguientes. Los trabajadores que tengan una antigüedad menor de 10 años, que se paren voluntariamente de su empleo dentro del año siguiente a la fecha en que entre en vigor esta ley, tendrán derecho a que se les paguen los 12 días de salario. 12 días de salario, pero 12, no 12 por año. Si el trabajador ha sido mala copa y tiene menos de 10 años, me voy al quinto transitorio. Lo único que necesito es que el trabajador me firme su renuncia voluntaria. ¿Y si es despido? No, por eso aquí lo voy a negociar. Aquí lo voy a negociar. A ver, Luis, vamos a hablar. Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Tú cometiste estas faltas, hiciste esto, y en automático, yo podría rescindir tu empleo. Pero me queda claro, Luis, que tienes familia, que ahorita el horno no está para bollos, que la situación está difícil. Y si tú tienes una demanda, cuando una empresa me busque para dar referencias tuyas, ¿qué te imaginas que voy a decir? Sin hablar mal de ti, porque no puedo. La ley no me lo permite. Pero lo primero que voy a decir es que tú me demandaste por despido injustificado. Y eso a ninguna empresa le gusta. A ninguna. Pero si tú me firmas tu renuncia voluntariamente, te voy a liquidar conforme a ley. ¿Y lo estamos liquidando conforme a ley o no? Ahí dice artículo 5º transitorio. Nada más. Y esto, chicos, lamentablemente, muchos, demasiados abogados lo ignoran. Yo no miren, algo que a mí me quedó claro, los 17 años que estuve en recursos humanos, en los que llegué a ser director de recursos humanos, me quedó claro que hay que ser justos, no buenos. Porque cuando tú eres justo, vas a ser bueno con el que merece justicia. Pero si tú eres bueno, muy probablemente incumplas con el que más merecimientos tiene. Y aquí no es mi lana, pero tampoco voy a premiar al que quiso burlarse de la empresa, al que me quiso ver la cara, al que ofendió, al que transgredió, al que ultrajó, al que hizo lo que quiso con la empresa. ¿Todavía lo voy a premiar? Pues no. No, pues estaba yo lucido. No sé si me explico. Y entonces, una vez teniendo la firma de la renuncia de este muñeco, automáticamente nos vamos a la Junta de Conciliación y allí le entrego su finiquito. Y tan. Y ahí no va a haber modo de que él
pueda demandarme porque ya me firmó la renuncia. Y yo la estoy depositando directamente en la Junta. Hoy ya no se llama Junta. Hoy se llama CFECORELA, Centro Federal de Conciliación Laboral. ¿Cómo ven? Ahora, oye Eduardo, pero ahorita no están abiertas las juntas, ni las de FECORELA, ni nada por el coronavirus. ¿Qué podemos hacer? El trabajador ya aceptó firmarme su renuncia. ¿Qué hago para que no se retracte? ¿Qué puedo hacer para que no se retracte? ¿A dónde acudo? Ante notario público. Una vez firmado el protocolo de la renuncia ante el notario, nos va a costar una lanilla, pero de dársela al trabajador a quitarnos una bronca legal, 1000 veces el que la ratifique la firma ante un notario público. Y me quito de broncas. ¿Cómo ven? Solo tenemos que pagar la parte proporcional, todo lo que la ley marca como finiquito. La parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de prima de vacaciones y parte proporcional de vacaciones. Nada más. Y los sueldos y bonos que haya devengado hasta ese momento. La indemnización, por eso aquí dice en el artículo 162 que la indemnización es cuando el trabajador se retire voluntariamente. Voluntariamente. Si hay firma de una renuncia, pues no puede haber despido, porque está renunciando. Entonces no puede haber renuncia, no puede haber despido. Pero si no está renunciando y yo lo estoy rescindiendo o lo estoy despidiendo, automáticamente tengo que pagar eso. Ahora, no hay razón, es un despido injustificado, porque también se dan casos de despidos injustificados. Entonces nos vamos a lo que dice el artículo 50. Nada más que aquí sí está lépero esto. Miren, hay tres instancias. Lo que son las sanciones o las multas se pagan en UMA, Unidad de Medida de Administración, UMA. Lo que son las indemnizaciones se pagan en salarios base de cotización. Y lo que son las liquidaciones se pagan en salarios mínimos. En salarios mínimos. Esas son las tres diferencias. Por eso cuando el despido es injustificado, nos sale carísimo, porque se le paga lo que se le paga conforme a su cotización en el IMSS. Si gana, no sé, 700 pesos diarios, pues sobre ese tabular nos vamos. Obviamente, hay algunas partes que a determinado monto graban un determinado impuesto y hay partes que no graban. Pero de todas maneras, de que se va a llevar una lanota, es una lanota. Y no le tengan miedo a la ley, no muerde, ni es delito conocerla. A todos, muchas gracias por su presencia y espero que esta información les haya sido de utilidad.